En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie que ya hemos tomado algunos días, muy pocos días verdaderamente, cómo morir. Bueno, eso es un término bastante incómodo para muchos. Sin embargo, es algo que nosotros debemos afrontar y debemos hacerlo pues con la mayor paz posible. Hemos visto algunas historias, algunos personajes bíblicos que básicamente escogieron cómo morir. Vemos entonces que de acuerdo a la manera como yo he vivido, pues básicamente así es como voy a irme de aquí, así es como voy a morir. Hemos visto muchos personajes, hemos visto diferentes maneras de hacerlo. Algunas que sin duda alguna hasta uno puede decir, hasta digamos, algunas de ellas hasta son envidiables. Bueno, obviamente que ustedes entienden a qué me estoy refiriendo. Otras que son espantosas. Vamos a ver una historia de un par de hermanos llamados Nadab y Abiú. Ellos básicamente escogieron y tomaron su camino. En Éxodo 24, ahí vemos en el versículo 1, dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Bueno, esa fue una instrucción que Dios le dio a Moisés. Ellos subirían, ¿quiénes? Moisés, su hermano Aarón, quien sería el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. Y subirían 2 de sus 4 hijos, sus 2 hijos mayores también, Nadab y Abiú, sus principales legatarios, aquellos que heredarían ese legado de su papá, el sacerdocio. Pero también subirían 70 de los ancianos de todo el pueblo de Israel. De ahí en adelante vemos que ya Moisés ascendería a la presencia de Dios. Sin embargo, aquí quisiera resaltar algo. Nadab y Abiú estuvieron en aquel círculo íntimo, privilegiado. No que había escogido Moisés, sino que había escogido Dios para estar delante de Dios, para inclinarse delante de Dios. Estaría Moisés, un hombre ya avanzado en años, Aarón avanzado en años, incluso recordemos que Aarón era mayor que Moisés. Estarían los ancianos, bueno, sobra decir, pero estarían 2 jóvenes, Nadab y Abiú. Qué privilegio, qué honor estar allí. Y luego me dice el versículo 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y Moisés subió al monte de Dios. De ahí Moisés subiría. Pero resaltar nuevamente el lugar de honra que llegaron a tener desde muy jóvenes Nadab y Abiú. Y luego vemos aquí más adelante, versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur, otro de los ancianos, dice, están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Ahí estaban Nadab y Abiú oyendo la instrucción por parte de Moisés, quien de ahí subiría al monte. Moisés los ha hecho parte también de este grupo. Por supuesto que en últimas fue Dios el que lo hizo, el cual encargaría del cuidado del pueblo mientras él subía al monte. Vamos a Levítico 10 y miren lo que ocurre. Dice el versículo 1, claro, mucho después de esto. Dice el versículo 1 y 2, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, estos mismos, que estarían con Moisés, con su papá Aarón, con Hur, con los 70 ancianos. Estos 2 tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó?
Ellos lo tenían todo. No podían pedir más. Eran hijos del sumo sacerdote que Dios había escogido, que era Aarón. Dios, además, los había tomado a ellos para formar parte de este grupo selecto a quien Dios encargaría el cuidado del pueblo. Y sobre todo, a quien Dios les había dicho que estarían delante de Él, para inclinarse delante de Dios. Era un pueblo numeroso, pero ahí estaban estos jóvenes. ¿Qué más podían pedir? Sin embargo, Nadab y Abiú, para ellos eso no era suficiente. Lo tenían todo, pero murieron, básicamente prevaricando. El prevaricar es llevar a cabo algo, lo cual a mí nunca se me ha encargado. Bueno, hoy en día el prevaricato, pues incluso es delito, desde el punto de vista, claro, de nuestros códigos penales de diferentes países. Pero ellos, dice que ofrecieron delante de Dios fuego extraño. Dios nunca les dijo que deberían llevarlo a cabo. Eso a ellos no les correspondía. ¿Qué quiere decir? Se comieron el cuento también. Claro, ahora nosotros formamos parte de este grupo selecto. Seguramente eso los llenó de orgullo, de soberbia, en vez de humildad. Porque eso es lo que tiene que ser. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo tengo que ser humilde. De ahí se forma, de rodillas es como se forman hombres y mujeres humildes, siervos de Dios. Pero estos no lo hicieron. Vemos en Números 3, dice, versículo 2, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y me dice, versículo 3, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos. Miren que habían sido ungidos, a los cuales Dios consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab era el primogénito, Abiú era el segundo, y así Eleazar el tercero, y Tamar sería el cuarto. Estos dos, al igual que sus otros dos hermanitos, eran ungidos. Habían sido ungidos, habían sido consagrados. Dios había tomado la decisión de que ellos ejercieran el sacerdocio, porque el sacerdocio había sido para Aarón y para su descendencia. Sin embargo, el versículo 4 me dice, aquí en Números 3, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Nuevamente reitera que ellos murieron muy jóvenes, porque prevaricaron delante de Dios. Y entonces Eleazar, dice, y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Pero ellos tenían, podríamos decir, la preferencia, tenían la primera opción, el primogénito y el segundo. Pero además ellos murieron sin dejar descendencia. ¿Y por qué todo esto ocurrió? Porque ellos prevaricaron. Y prevaricaron porque creyeron que como ellos estaban ahora en ese grupo selecto que Dios había escogido, que Dios había señalado y le había dicho a Moisés que así fuese, eso más bien los llenaría a ellos de altivez. Y creyeron ellos que con eso quedaban empoderados para poder hacer lo que ellos bien quisieran, para hacer lo que ellos les diera básicamente la gana, sin límite alguno. ¿Qué hizo Dios? Pues hizo Dios, los consumió. Ellos murieron delante de Dios. Algo fundamental, yo tengo la responsabilidad. Dios les había dado un lugar de honra, pero entre más cerca estoy yo de Dios, más tengo que cuidarme, más humilde tengo que ser. Ahí eso me debe llevar a ser más bien obediente, siguiendo la instrucción, pero nunca con licencia para prevaricar. Triste la historia, por supuesto, de Nadab y Abiú. Vamos a orar. Señor, tanto hemos aprendido de hombres, de mujeres, de personas que murieron,
murieron llenos de días, murieron, Dios, experimentando tu misericordia, tu amor, murieron habiendo cumplido, murieron fortalecidos, como el caso de Moisés. Pero aquí hoy vemos una historia de dos jóvenes que perecieron porque prevaricaron, porque su corazón fue enaltecido, que murieron porque tomaron la decisión de hacer sin límites lo que ellos a su bien quisieran llevar a cabo. Señor, dígale a Dios, gracias, porque por medio, Padre, de tu Hijo, ahora yo hago parte de este, y por qué no decirlo, de este grupo selecto, porque no tengo límites para acercarme a ti, Padre, porque para eso viniste tú, Señor, para estar delante de Dios. Qué privilegio, Dios, tan grande que yo tengo de inclinarme todos los días ante ti. Señor, pero guárdame, oh Dios, de prevaricar. Guarda mi corazón, Señor. Señor, hoy tomo la decisión, Dios, de siempre ofrecerte mi vida a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, de agradarte, Dios, de humillarme delante de ti, de ser humilde, Dios, de crecer, sí, pero con un corazón lleno de sencillez, enternecido por ti. Guárdame de prevaricar contra ti, guárdame de desafiarte, Dios. Ahora, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de estos, sus hijos, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación, y muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan, o mejor, que se unen a esta transmisión para divulgar más y más esta palabra. La palabra, por supuesto, vivificante de Dios. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayo Estéreo, aquí al norte de Colombia, en la bella, hermosa Guajira colombiana. Corregimiento El Jardín, aquella zona hermosa del Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Bueno, quiero recordarles algo. Este fin de semana, este que viene, tenemos nuestro congreso de Alfa y Omega. Este fin de semana, el viernes 28 hasta el 31. Ya sería nuestro segundo congreso de Alfa y Omega. Ya hace poco tuvimos nuestro primer congreso donde tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes, y también estaré en este congreso. Ahí los estaremos esperando. Que tengan un feliz día. Nos vemos 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.